con el doctor. Ya, vamos. Ya, chiquillos, bienvenidos. Espero que estén todos muy bien. La semana pasada nos quedamos con... paréntesis pequeño respecto a la ayudantía con Raúl. ¿Ya? Yo hablé con Raúl la semana pasada porque entiendo de que ustedes en particular, ustedes dos chiquillos, están con varias ayudantías con Raúl en algunas asignaturas y por ahí se estaban repitiendo cosas. O sea, Raúl estaba enseñando todo el tema de APDL, sí, bueno, y la programación, y ustedes ya estaban más o menos a caballo en el tema de APDL, o sea, ya sabían bastante. Quizás no todo, pero es que como todo software, uno se va puliendo en la medida que vas practicando, vas resolviendo problemas. Entonces yo hablé con Raúl y le dije y quedamos de acuerdo en que sería interesante que ustedes también pudiesen ver algo de Workbench, ¿ya? Pero no me gustaría que ustedes supiesen resolver algún problema en Workbench, aunque lo pueden hacer, y es bastante más sencillo que APDL, porque es más gráfico solamente, sino que pudiesen aprovechar la parte gráfica, ¿ya? El tema del Design Modeler, o ¿cómo se llama ahora? Se llama Space Claim, ¿ya? El Space Claim, sí. Claro, es que antes se llamaba Design Model. Todavía se pueden abrir por separado, el Design Model o el sí. Space Claim. Sí, yo aprendí el Design Model, el Space Claim todavía no lo puedo usar bien, pero entiendo que es una base, digamos que una base. Entonces, si ustedes pueden aprovechar esa parte gráfica del Workbench y después trasladarla a APL, yo creo que es el mejor camino, porque dibujar en APL no es fácil. Sí. Y dibujar con un formato gráfico es más fácil. ¿Ya? No digo que sea súper fácil, pero es más fácil. Y Workbench trae esa parte gráfica. Yo insisto en que Workbench está haciendo casi lo mismo que APDL hoy día. ¿Ya? Pero de nuevo, esta es una cosa de feeling, con la parte un poquito más clásica, más de programación, más bonita, qué sé yo. Y ambas interfaces son compatibles, así que da lo mismo en realidad, pero bueno. Así que le dije que por favor le sacaran provecho a la parte gráfica. Así que espero que estén haciendo eso. Sí, ya nos mandó un video, de hecho, para aprovechar, de introducción al Workbench. Estaba bien bueno. Listo. Excelente. Con eso me quedo tranquilo. Yo igual había pensado eso que dijo usted, también quería, hace rato que quería aprender Workbench para hacer eso mismo, como trabajar en conjunto con los dos, para aprovechar la parte de la interfaz gráfica, pero sí me gusta mucho el manejo de código de la PDL, que es como claro, o sea, es que al puede ir final vaya a editando terminar más fácil. haciendo eso, o sea, digamos, tú vayas a terminar aprovechando solamente la interfaz gráfica de Workbench, el dibujo, los detalles, las conexiones, hasta los contactos. ¿Ya? Claro. Pero cuando tú trasladas todo a PDL es porque realmente necesitas hacer un análisis. A ver, lo que no hace Workbench, por ejemplo, es esos análisis en modo batch, en donde no usas el recurso gráfico, por ejemplo. ¿Cachai? Y puedes aumentar la velocidad de cálculo, que lo hace APDL. Ahí viene APDL, ahí anda ya. Creo yo que quizás, incluso hasta el mallado lo puedes hacer en Workbench mejor que en APDL. ¿Ya? Porque Workbench trae opciones de malla o de refinamiento de malla o tiene convergencia de malla, sí, eso es convergencia de malla, sí, un poquito más específicas. Quizás son mejores que APDL. Pero de nuevo, es cosa de gusto, ¿verdad? Ya es cosa de gusto. Así que, bueno, ya, cierre paréntesis. Estábamos viendo la parte un poquito también gráfica de la descripción de estos estados tensionales que se producen por la torsión pura o la torsión de San Benat y la torsión de alabeo o torsión de warping, ¿cierto? Y los queríamos ver. Así que presentamos estas ecuaciones y solamente pudimos revisar la primera, ¿cierto? La tensión de corte de San Benat, que era básicamente una descripción
lineal de tensiones, ¿cierto? En donde la tensión máxima está en la superficie del elemento y lo dibujamos en tres tipos de perfiles, ¿cierto? En perfil I, C y Z, y le dimos algunas características. De esas características, la más importante era, bueno, que era una tensión en el plano de la cara transversal, ¿cierto? Del perfil, o sea, en el plano XY, variaba linealmente en el espesor, ¿cierto? De cada elemento individual, y la dirección seguía la dirección de la rotación, o sea, del momento total, del M sub S. Entonces, la dirección de la tensión seguía la dirección del momento. Y dijimos, bueno, es que eran máximos en la superficie, ¿cierto? Después hicimos un pequeño zoom, ¿cierto? Al elemento, y ahí teníamos, ¿cierto?, las tensiones máximas en la superficie, ¿ya? O sea, cuando T era máximo. Y T, ustedes recuerdan eso, esa T era un TW o un TF, ¿cierto? Dependiendo del T del web, del alma, o el T del flange o del ala. ¿Ya? Listo. Las tensiones de alabeo, de warping, tensión de corte o tensión normal, ¿ya? Era básicamente la descripción de tratar de imaginarse nuevamente lo que hicimos en algunas clases anteriores, de imaginarse el ala de la viga como una viga en flexión, pero que deforma en el eje X, ¿ya? En el eje X, ¿ya? En el eje X. ¿Ya? Así que aquí tenemos, bueno, la definición de la formación lateral, ¿cierto? Que define esta deformación lateral de warping, uso F, el corte asociado a warping y el momento asociado a warping, o sea, perdón, el momento asociado a la flexión asociada a warping, M sub F. ¿Ya? Esto también lo habíamos visto. Y aquí está la descripción. Entonces, la tensión de corte de alabeo, es una tensión en el plano XY, ¿ya? Constante en el espesor, ¿ya? Es constante en el espesor, pero varía en magnitud en la longitud del elemento. Constante en el espesor, o sea, en la sección transversal de un elemento estructural como un alma o un ala, la tensión es constante, ¿ya? No varía de forma lineal como la tensión de San Bernard, sino que es constante, pero varía en el largo del elemento, ¿ya? Y actúa, se borró de nuevo, un momento. Un momento. ¿Dónde está? ¿Por qué se me borran las letras? Torsión. Esta. Ahí sí. Ah, estaba cargando. Ya, listo. Entonces, dijimos, constante en el espesor, varía en magnitud, en la longitud del elemento y actúa en la dirección paralela al elemento, o sea, a la dirección larga del elemento. Un momento.
Así que bueno, tenemos la descripción del momento del esfuerzo de corte en alabeo, en el ala del elemento I, ¿cierto? Del perfil I, y se ve claramente cómo varía en la longitud del elemento. Tenemos los cortes de alabeo mínimos, igual 0, ¿cierto? En la punta del elemento, o sea, en las longitudes máximas, mientras que en el centro está el corte máximo, el corte alabeo máximo. Recuerden que para este perfil en particular, el perfil I o el perfil W, no se muestra aquí la gráfica del corte, ¿cierto?, alabeo del alma, porque efectivamente nosotros no consideramos el alma sufriendo alabeo, así que solamente quienes sufren son las alas, el ala superior y el ala inferior, ¿ya? Lo mismo pasa, bueno, la distribución de la tensión de corte de alabeo en un perfil tipo canal. Tenemos el corte 0 en la punta del ala, ¿cierto? Habrá un valor máximo a alguna distancia que uno lo puede calcular, ¿cierto? Haciendo equilibrio del flujo de corte en algún punto del ala, ¿cierto? Que se llama, en este caso, max 1, y luego llega al final del ala, en este canal, a un valor de corte B sub W1, ¿ya? Que no necesariamente es el máximo. Ahora, ese mismo valor continúa en la distribución del corte en el alma, que ahora sí aporta al alabeo, que tiene una distribución parabólica, y luego lo mismo se reproduce en el ala inferior. Bueno, la distribución del corte de alabeo en las canales es una distribución curva, ¿cierto?, parabólica, mientras que en las sesiones tipo Z, la distribución en el alma es lineal, ¿ya? Es lineal. Ya. Ya. Entonces, esta tensión de corte actúa en la dirección paralela en la longitud del elemento, ¿cierto? En la longitud más larga, no en el espesor, sino en la longitud larga, y se distribuye de forma uniforme en el espesor. ¿Y cómo se calcula? Bueno, se calcula el B, acuérdense que esa B a veces yo la escribo como el nu, ¿ya? Porque así la habíamos definido en sus inicios, pero esta es una B, B sub W, es igual al corte del ala, B sub F. Este es el corte del ala, por Q sub F sobre I sub F, T sub F. Este Q sub F es el primer momento del área. No sé si se acuerdan de esa expresión, jóvenes. El primer momento de área. ¿Se acuerdan cómo se calcula ese Q sub F? Yo no, profe, no recuerdo bien el cálculo, ¿no?, de Q sub F. No. Bueno, es relativamente fácil, Guillermo, porque es prácticamente lo que dice su nombre, digamos. Es momentar un área. Es digamos, es el área del ala, por la distancia entre el centroide del área del ala por la distancia hacia el centroide de la sección transversal en donde pandea el elemento. ¿Ya? Ese es el primer momento de área. Bueno, por ahí lo vamos a ver en unos problemitas, así que va a aparecer rápidamente en nuestra retina el valor de Q sub F, ¿ya? Pero ahí está. Y si uno utiliza, ¿cierto?, la ecuación diferencial que define ese corte del ala, que la habíamos descrito, ¿cierto?, como esta similitud, esta equivalencia de una viga en flexión, podemos reemplazar el B sub F en la tensión de alabeo y podemos calcular esta tensión en función del ángulo de rotación phi, ¿ya? Que es nuestra gran
variable que gobierna, ¿cierto?, todas estas tensiones. Conocido phi. Recuerden que nosotros partimos toda esta clase, o todas estas descripciones, acuérdense, conocido phi, ¿ya? Conocido phi. Así que, afortunadamente, tenemos todas estas cuestiones 4a hasta la 4e descritas en función de phi, ¿ya? Ya. ¿Dónde lo voy? Aquí. Listo. Entonces, conocido phi, ahora puedo conocer el esfuerzo de corte a la vez, ¿ya? Ya. Listo. Bien. Ahora, la tensión normal, ya la veo, la tensión normal aparece o puede ser descrita si uno sigue la siguiente lógica. La siguiente lógica, chiquillos, dice así. Yo tengo un perfil I sometido a una torsión. Torsión que se produce por una carga excéntrica del centro de corte, ¿cierto? Ya. Esa torsión produce corte en el ala, ¿cierto? Produce corte en el ala, o sea, B sub W. Y la descripción del alabeo, nosotros la describimos en función de phi. O sea, U sub F era una relación de phi. ¿Ya? O sea, lo que se mueve phi, se mueve este desplazamiento lateral que describe el alabeo. Así que el momento que se produce en el ala, es una constante que en viga se llama E por I, ¿cierto? En este caso se llama E C sub W sobre H, segunda derivada de phi con respecto a Z. ¿Ya? Ahora, ese momento, o ese corte, es la primera derivada de momento, ¿cierto? Algo suena. Bueno. Es la primera derivada del momento. Así que ese momento produce tensiones normales del ala, porque está en flexión. ¿Ya? Y produce una tensión normal en tracción en una parte del ala superior y una parte normal en compresión en la parte opuesta del ala superior. ¿Sí? Exactamente como una viga. Bien. Así que la torsión causa corte en el corte del ala causa o produce el momento del ala, y el momento produce flexión, por lo tanto tensiones normales en el ala. Bien. Entonces, estas tensiones normales, nosotros las denominamos tensiones normales de alabeo. Así que esta tensión tensión en tracción o en compresión del ala, para nosotros son tensiones normales por alabeo, producto de una torsión. ¿Ya? Y esas tensiones se pueden describir de forma un poquito gráfica en la figura central, ¿cierto? Como una tracción, ¿cierto? En la zona del ala, ¿cierto? En la punta del ala, disminuye, ¿cierto? Hasta una sección neutra, digamos, en el centro del ala, y luego
una tensión normal de compresión máxima, ¿cierto?, en el extremo opuesto del ala, ¿ya? Y de forma inversa, pero igual, ¿cierto?, de la misma magnitud de forma inversa, mientras las alas sean iguales, en el ala inferior se produce lo mismo, ¿ya? Así que esta tensión normal queda, de nuevo, descrita como la tensión normal de una viga en flexión. Por lo tanto, esta tensión para nosotros se llama momento del ala sobre momento de inercia del ala, por X, a cualquier distancia X. La tensión normal, como ustedes la verían en vigas, ¿cierto?, es momento por distancia sobre momento de inercia del elemento. En este caso, el momento de inercia del ala está descrito como B sub F, que es el ancho al cubo por T sobre 2. O sea, es la flexión en torno al eje Y. ¿Bien? Así que finalmente, si esto es correcto, ¿cierto? Si esta analogía con flexión en vigas es correcta, entonces nuestra tensión normal por alabeo es finalmente el momento de inercia por X, porque varía en función de la distancia, ¿cierto?, en B de X, por H medio. Espérense que llama jefe. Oye, te llamo que estoy en clase. Ya. Ya. Van a empezar a salir los comunicados por el paro, estoy seguro. ¿Ah? Tensión entonces normal de alabeo es E por X, H medio, segunda derivada de phi con respecto a Z. O sea, de nuevo, llegamos a una expresión que define esta tensión normal en función de phi. Listo. ¿Cuáles son las propiedades de esta tensión normal? Bueno, estará en tracción o compresión, ¿cierto? Tracción o compresión en el ala y actúa, como es la flexión de alabeo, actúa fuera del plano en la dirección perpendicular, ¿cierto?, la sección transversal, o sea, en Z. Estas son tensiones normales, pero fuera del plano de la sección transversal de la sección. Y es constante en el espesor, pero varía en la longitud del elemento. O sea, en la longitud del ancho B del ala. Así que ahí está expresión, la ecuación 4C, que define tensión normal por alabeo del ala. Sí. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Ya. Entonces aquí gráficamente podemos ver cómo se distribuyen estas tensiones. Vemos aquí claramente una tensión normal fuera del plano, máxima en la punta de la sala, o sea, con X máximo, con X igual 0, que es el centro, aparece una tensión normal igual a 0, y aparecen tracciones y compresiones opuestas en el ala y al revés en la ala inferior. ¿Ya? Y eso para una distribución de tensión normal en una sección I, y para la distribución de tensión normal por alabeo en la sección C, describe, ¿cierto?, lo mismo en las alas, y además se puede describir una distribución lineal en la altura de la canal. Porque ya la canal es donde el alma aporta, ¿cierto?, como un elemento, digamos, aporta la rigidez, ¿cierto?, al alabeo. ¿Ya? Listo. Finalmente,
acuérdense que las ecuaciones 4D y 4E, ¿ya? 4D y 4E son tensiones asociadas a la flexión. Son tensiones asociadas a la flexión, por lo tanto son flexiones o son ecuaciones realmente que nosotros hemos visto con seguridad en las clases de acero, ¿ya? O en la clase de la mecánica de sólidos, pero con mayor detalle en sus cursos de acero. Así que esto es algo que ustedes han visto antes, ¿ya? La tensión normal por flexión está asociada a los momentos de inercia máximo y mínimo, ¿cierto? Y con el momento A asociado al momento máximo, momento en B asociado al momento mínimo, por A y por B, ¿ya? Recuerden que esta expresión del momento ¿cierto? ¿Cómo le dicen esto ¿te acuerdas? ¿Cómo se le dice esto no se le llama vía axial, se llama momento ¿cómo se le llama a este momento en español? ¿Te acuerdas? Cuando uno tenía que, a ver, por estática uno descubría los momentos de inercia principales, ¿cierto? Utilizando círculo de Moore, ¿te acuerdas de eso? Círculo de Moore. Ejes principales, calculaba la distancia máxima, ¿cierto? Para descubrir la tensión máxima. Y esa tensión máxima, uno decía si es que era positivo o negativo por el momento que produce, ¿cierto? El momento que produce era positivo o negativo con respecto al cuadrante, ¿ya? Ese momento se llama biaxial, pero no estoy seguro que se llame biaxial en los cursos de acero. ¿Cómo se llama ese momento, se acuerdan? ¿No la flexión biaxial? ¿Flexión biaxial? ¿Así? ¿Flexión biaxial? Es que no sé si ese. No me acuerdo que se llama biaxial, pero digamos que ya se llama flexión biaxial, ¿ya? Pero definitivamente esto ustedes lo vieron, ¿ya? Ustedes sacaban los ejes principales, calculaban la distancia al punto más alejado, ¿cierto? Para descubrir la tensión máxima, ¿cierto? Y esa distancia, ustedes calculaban el momento máximo, el momento en A, por la distancia, por el momento de inercia máximo, más o menos, recuerden que dependía del cuadrante, el momento por A sobre el momento de inercia mínimo. Eso se llama flexión biaxial, ¿ya? No sé si Guillermo se acuerda de si es que eso está correcto, así como flexión biaxial o tenía otro nombre. ¿Ya? Sí, creo que es como dice Sebastián, profe. Creo ¿Sí? que era Flexión biaxial. Sí. Entonces ahí ustedes pueden calcular esa flexión. Y esta flexión también era una flexión, o sea, eran tensiones fuera del plano, son normales fuera del plano de la sección transversal, ¿ya? Que se producen por flexión, no por torsión. ¿Ya? Y que suman al estado tensional de la estructura, ¿ya? Por eso lo estamos viendo. Y finalmente, la distribución del corte de la viga, ¿cierto? Esto, corte por flexión, se calcula a través de estos flujos de corte, que eran B por Q sobre I, y el promedio de ese flujo, el promedio era B por Q sobre I por T. Esto también son conceptos que se dan en los cursos de acero, ¿ya? Para calcular las tensiones de corte por flexión en vigas, ¿ya? Así que esa expresión de flujo de corte y de corte promedio, también ustedes espero que las recuerden, ¿ya? ¿Ya? Estos flujos y estas tensiones de corte. Así que, dicho eso, esta lámina entonces finalmente describe las tensiones totales, ¿cierto? Que se producen tanto por tensión normal o tensión de corte, por flexión o
por torsión, ¿ya? Entonces, tenemos tensiones totales, ¿cierto? Igual a la suma de la tensión por flexión más la tensión normal por alabeo, ¿ya? Y el corte total será la suma del corte puro, que lo vimos al inicio, de San Benal, el corte de alabeo, warping, más el corte por flexión, que se llama B de bending, ¿ya? Así que ahí están las expresiones 4A hasta la 4E, que muestra el cálculo para cada una de esas expresiones, ¿ya? Listo. ¿Sí? Ya. Ahí está. ¿Van bien? ¿Vamos bien? Impecable. ¿Impecable? Impecable. Listo. Ejemplo. 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 Este ejemplo está, por si acaso, referenciado al texto del Salmon Johnson en el ejemplo 8.51 y 8.5.2. ¿Ya? Y dice más o menos así. Dice, una viga de perfil 1871 que está simplemente apoyada en una luz libre de 24 pies, está cargada con una carga excéntrica, 2 pulgadas excéntricas, ¿cierto? De 20 kips en el centro de la estructura. ¿Ya? ¿Cómo se mueve? O sea, aquí está la estructura, esta es, la longitud total es de 24 pies de longitud total. La carga vale 20 kips, o sea, P vale 20 kips, aquí está descrito, y la excentricidad es de 2 pulgadas. Ahí está. Y esa excentricidad produce, por supuesto, una torsión. Dice, los elementos, el elemento está simplemente apoyado para tanto la torsión como para la flexión. ¿Ya? O sea, la restricción de la viga es simplemente apoyado para flexión y torsión. ¿Ya? Dice, desarrolle la ecuación de phi, ¿sí? Y sus derivadas utilizando la ecuación diferencial que nosotros hemos descrito ya varias veces. O sea, necesito phi. Grafique los resultados numéricos para el momento total y el momento por alabeo, ¿cierto? Como función de z. Y luego calcule o encuentre las tensiones asociadas a flexión y torsión. O sea, con este ejemplo, ustedes van a hacer todo lo que hemos visto hasta el día de hoy en torsión. Entonces aquí están los datos. Los datos están descritos, aquí están descritos todos en unidades más norteamericanas, ¿cierto? Pies y kips, pulgadas, kips por inch, ¿ya? Así que ojalá no se mareen tanto con las unidades, son las unidades tradicionales norteamericanas. Bueno, ahí están todos los datos, en la longitud, la carga, la excentricidad, la torsión, en cero, ¿cierto? La torsión en el punto de aplicación de la carga, la torsión en A y la torsión en C, que nosotros ya hemos descrito, ¿cierto? Cuando vimos para poder definir el momento Z, ¿cierto? El MZ, necesitamos describir estos gráficos, ¿cierto? Para poder definir cuánto valía MZ por tramo, ¿ya? Y el perfil asociado es el W1871, que nos va a decir algunas propiedades geométricas de acuerdo a las tablas, ¿ya? Aquí tengo el monito que nosotros ya vimos en alguna clase, por lo tanto ya tenemos, ya sabemos que se viene el MZ por un tramo, en el tramo A por L, y un MZ para el tramo BL o el tramo entre A por L y L, ¿ya? Listo. Así que, lo primero, desarrollar la ecuación para phi. En este caso, ¿cierto? Tenemos la carga concentrada en el centro de la viga, ¿ya? Así que desde la clase 7, si mal
no lo hago si no lo digo bien, ¿cierto? En la clase 7 dijimos que la solución de phi tenía la forma A seno hiperbólico más B coseno hiperbólico más una constante C más una descripción de una constante por Z, ¿cierto? Que nos damos un polinomio de grado 2 y al final ese C3 valía 0, ese 2 valía mz sobre g por j. Entonces, la descripción de la ecuación de phi nos daba más c más mz sobre g por j por z. ¿Ya? A esa ecuación la llamamos E1. ¿Ya? Y mz, nosotros para poder definir el phi, que phi describía claro, describe phi para el tramo 1 o para el tramo 2, tenemos que mz vale un medio t sub 0 para el primer tramo o un medio t0 para el segundo tramo. ¿Ya? Esto ya lo habíamos visto antes. Bueno, sustituyo el mz como un medio o menos un medio por t sub 0, ¿cierto? Aquí falta un t sub 0. Y nos queda una descripción de phi para el primer tramo, phi 1, y una descripción de phi para el segundo tramo, phi 2. Ahí está. Luego, de acuerdo a la simetría del problema, podemos quizá resolver solamente por un tramo. Por lo tanto, las derivadas de phi, para poder descubrir las constantes A1, B1 y C1, ¿cierto? Que dependen de las condiciones de borde, podemos decir solamente un tramo. Entonces, la derivada de phi1 queda descrita por la ecuación E3A. Aquí ya se me van algunas constantes, ¿cierto? C1 se va, y me queda el factor constante en Z, ahí está. La derivada del coseno y del seno, ahí están. La de segunda derivada, de nuevo, se me va este t sub 0, adiós. Y la tercera derivada, me queda la derivada de una función trigonométrica. Listo, ahí está. Luego, aplico condiciones de borde. Recuerden que el problema dice explícitamente que la condición de borde torsional es simplemente apoyado, así que para phi en z igual 0, phi vale 0, ¿ya? Para z igual 0, el phi 2' vale 0, esta es la condición de borde para un torsional simplemente apoyado, y además que por simetría, aunque yo puedo sacar la otra condición de borde para la otra función, ¿cierto? Para z igual L, ¿ya? Pero por simetría z igual a L medio, entonces la continuidad de la tangente, ¿cierto? Tiene que estar descrita por el phi' igual 0. ¿Ya? Esta es la continuidad de la función. Phi' igual 0. Listo. Aplico condición de borde 1 en z igual 0 y me queda que 0 es igual a 0 más B1 más C1 más 0. ¿Ya? O sea, nos queda que B1 más C1 vale 0. Y luego aparece que con la condición de borde 2 me da que B1 vale 0. ¿Por qué? Porque B1 por lambda cuadrado vale 0, lambda cuadrado no puede ser 0, por lo tanto B1 vale 0. Si B1 vale 0, C1 vale 0. ¿Ya? Ahí está. Si B1 vale 0, C1 vale 0. Listo. Y de la condición de borde número 3 aparece que A1 tiene esa expresión. ¿Ya? A1 tiene esa expresión. Eso, phi' en z igual a L medio vale 0, por lo tanto esa expresión vale 0. Y así que A1 la despejo y me queda así. Reemplazo A1 en la función original, ¿cierto? En phi, por lo tanto, phi1 queda escrito de esta forma, ahí está phi1. Reemplacé A1 en el seno hiperbólico, más la función en z. Recuerden que estos no desaparecen, sino que desaparece B1 y C1. Ahí está. Y luego describo todas las derivadas de esta expresión en phi1', phi2' y phi3'. Así que, conocido phi y sus derivadas, entonces ahora empiezo a calcular todas las tensiones. ¿Ya?
Bueno. Propiedades geométricas, ¿ya? Las calculamos ya sea del código ISC o a mano, ¿ya? Las podemos calcular a través del código o a mano. Podemos ver algunas diferencias que son muy pequeñas, ¿ya? Así que esto es simplemente calcular cosas. Ya lo hicimos como un ejemplo. Y ahora voy en busca de estos momentos. El momento total, el momento de meseta, es igual al momento de flexión, ¿cierto? Más el momento torsional, perdón, al momento torsional, más el momento de warping, ¿cierto? Ahí está el momento de warping. El momento torsional puro, ¿cierto? O de San Venant, está descrito como G por J por de phi de Z. También he descrito ya de forma numérica el valor de lambda. Fíjense, lambda, conocido todas las propiedades geométricas del perfil, G por J por S, sub B y todas esas cosas que son fáciles de calcular a mano, ¿ya? Ahí está el valor de lambda, aquí está el valor de lambda por L para que entre a las funciones hiperbólicas, ¿cierto? Y aquí está el valor de lambda L medio, que también entra a la expresión de las derivadas, ¿ya? Así que con eso, jóvenes, tengo hasta el momento phi y sus derivadas, propiedades geométricas y los valores de M San Venant, digamos, momento torsional puro, MS, y el momento por alabeo en función de phi. Listo. Con eso, voy a empezar a asumir, igual que en los problemas anteriores, voy a empezar a asumir distancias entre 0 y 0.5 de L, ¿cierto? O sea, voy a hacer variar L o normalizar, la verdad es que puedo normalizar esta distancia Z en Z sobre L entre 0 y 0.5, o sea, entre la mitad de la viga, calculo Z, o sea, a qué distancia estoy en la longitud total de 24 pies, calculo las funciones trigonométricas, calculo phi y sus derivadas, reemplazo en ms y mw, y al final me tiene que dar que el m total siempre vale 20 kips por inch, que es el momento total. Voy. Hago mi planilla, o mi planilla MATLAB o Excel, como ustedes lo deseen. Esto es, por si acaso, esto es Excel, ¿ya? Yo lo tengo en un Excel. Ingreso los parámetros, ingreso mis funciones. Aquí, por ejemplo, si yo le hiciese clic aquí a este valor de phi, ¿cierto? A ese valor de phi, a la columna de phi, yo le hago clic, lo que voy a ver la descripción de esa fórmula, ¿cierto? Por supuesto. Si yo le hago clic a esa columna, veré este valor de phi' y así sucesivamente, ¿ya? Si yo le hago clic al z sobre L, aquí veo el valor numérico, entre 0 y 0,5. Aquí en Z está la descripción de Z sobre L cuando L vale 24 pies, o sea, 288 pulgadas. Aquí está. Z es una función con Z sobre L y este valor de L. El lambda Z es Z por el valor de lambda que está aquí, ¿ya? Valor numérico. Y aquí están las funciones trigonométricas, aquí están los valores de phi, y aquí están el cálculo de los momentos a través de estas dos ecuaciones, ms y mw. Fíjense que en cada punto de la viga, el momento total siempre es el momento torsional puro más el momento de alabeo. ¿Sí? Así que si grafico esto, me queda el momento torsional puro en verde, que es esta línea, ¿cierto? El máximo en el apoyo, mínimo en el
centro de la viga. Este momento, esta línea roja, es el momento torsional por alabeo, ¿cierto? El M sub W, mínimo en el apoyo, máximo en el centro de la viga, y la suma de estos dos siempre es el momento torsional total. Bien. Listo. Hago el análisis de las tensiones, normales y de corte. Tengo todas mis expresiones definidas entre las ecuaciones 4A y 4E. Y voy describiendo, ¿cierto?, la expresión para cada tensión. Dibujo los valores máximos o los valores más importantes de acuerdo a la posición en la longitud, tanto para el ala como para el alma. Ahí están, valores máximos, están descritos en z sobre L igual 0. Sigo con las tensiones de alabeo, ¿cierto? Aquí están. Aquí puedo, bueno, aquí está un poquito mejor descrita la parte del momento, del primer momento del área, Q sub F. Q sub F es el momento que produce la mitad del ala, ojo, mira, la mitad del ala, o sea, 7.635 dividido en 2 por el espesor, por la distancia entre el centroide del área hacia el eje de rotación. Primer momento del área. ¿Ya? Ese Q entra a esta expresión y calculamos para cualquier Z sobre L la tensión de corte por alabeo del ala. Ahí está. Y me da que la expresión máxima es 0.274 en Z sobre L igual a 0.5. Bien. Luego, tensión normal por alabeo. La tensión normal, recuerden que ahí está la expresión. Esta expresión también está descrita de esa forma. Conocido ahora entonces en la segunda, digamos, el phi2', que ya lo sabemos. Seguimos con esta tablita en Excel. La tensión máxima queda en Z sobre L igual a 0.5 y da menos 8.36, ¿cierto?, en compresión. Y la gráfica es simétrica, ya sabemos que esto es simétrico. ¿Ya? Ese es el valor máximo en compresión para X igual a un medio sobre un medio de B sub F. Recuerden que esto varía en el ala. ¿Ya? Solamente reemplazar valores. La tensión normal, ¿cierto? Ahí está. Mx sobre el... esto lo pueden calcular, ¿cierto?, con los valores que entrega el código. La tensión normal es el momento máximo sobre el módulo elástico, o sea, P por L cuarto sobre el módulo elástico que lo entrega el código, y ahí tienen la tensión máxima. Bien. En vez de hacer esto, lo pueden hacer así. Lo pueden hacer así siempre y cuando los ejes principales sean los ejes coordenados X, ¿ya? Que en este caso son. Listo. Ahí están las tensiones normales. Pum, pum, pum. Grafican. Ahí están los máximos constantes en todo el ala. Listo. De tracción y de compresión. Finalmente, la tensión de corte por flexión. Ahí está. Calculan los flujos, el flujo de corte, y después calculan el promedio como el corte por Q sobre I por T. Aquí yo se los voy a dejar también un poquito descritos, los vamos a ver yo creo mañana con más detalle, pero se los voy a dejar por lo menos conversado ahora para que lo revisen. Y ahí está el resumen.
de todas las tensiones. ¿Ya? Esto es más o menos lo que van a hacer jóvenes en la tarea. ¿Ya? Yo les voy a dar una tarea para que puedan hacer esto ya con un poquito más de calma, pero es calcular tensiones y expresiones en función de la función phi, ¿cierto? De la descripción de phi y todas sus derivadas. ¿Ya? Eso vamos a hacer de tarea. Perdonen, jóvenes, por haber ido tan rápido al final, pero lo que hace es que este problema es muy gráfico y tratamos de ver todo numéricamente para que quedara bien clarito, ¿ya? Pero si lo pueden revisar, por favor, mañana vamos a hacer, yo parece otro ejemplo más, parece que tengo otro ejemplo, con más calma y ya mañana les entrego la tarea. ¿Bien? Okay. Sí, igual quedó claro, profe, sí. ¿Sí? Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Sí. O sea, sí, yo, la verdad es que a veces cuando voy muy rápido pienso que debiese explicar con más detalle algunos números, pero es que a veces los números son tan obvios que, que no sé si está bien que los explique, porque yo sé que ustedes los ven. Pero bueno. Sí, sí, no, y aparte que después con la tarea ya después uno ya vuelve a Claro, darle un claro, repaso ustedes a se todo. van guiando con esto, y sale inmediato. Ahora, la tarea no es tan súper sencilla, pero bueno, ya conocen el nivel. Ya, Profesor, jóvenes. Oiga, eh, espérate. Es sí, que sí, quiero decir también que con esto, eh, se acaba torsión. Se acaba torsión. Esto es torsión. No hay más que esto. Y entramos a otro tema. Vamos a entrar ahora a placas. ¿Ya? Eso. Espera. ¿Se va? sí. Dale. Ah, ya. Lo que pasa es que estaba revisando en los apuntes ¿Ya? y para la clase 10 y clase 11, los apuntes 9 y 12 no están. O sea, por ejemplo, está el link del apunte 9, ¿Está viendo el pero U manda, virtual? sí, pero manda al apunte 10 y el 10 manda al 10 y el 12 manda al 11 y el 11 manda. Ahora. A ver. No sé si se entiende. A ver. Que para las clases 10 y 11 subió 2 links de apunte y están repetidos, a pesar de que el link dice algo distinto. Mira, de ahí, por ejemplo, en la última, en la 11. 11. Ya haga clic en uno y en el otro también. Y son el mismo. Ya, ese es el 11, está bien. Y si se clic en el 12, fíjese que arriba dice L11 y es el mismo. Como que se subió 2 veces el mismo apunte. L11. Claro que me manda el mismo. Sí, y es raro, el link dice 12. ¿No? Y en la clase anterior pasa lo mismo, pero esas son las únicas, todas las demás también. Y en la clase anterior Ujú. también pasa lo mismo esto. Sí, si mantiene apretado el control y hace clic en el link, ahí lo va a abrir en una pestaña distinta. Y ahí habrá los dos, y para compararlos directamente. ¿Ves? Son el mismo. ¿Cierto? Ya, lo arreglo. Ya, No sé por eso qué era. pasó. Ya. No tengo idea por qué pasó esa cuestión. No sé. Ya lo arreglo ahora. Lo arreglo el tiro.